¿Sabes cuál es la verdadera señal de que una persona ha alcanzado sabiduría? No es lo mucho que habla, es lo que ya no necesita decir. Porque con el tiempo, quien ha vivido lo suficiente aprende una lección que cambia todo. No todo merece respuesta. No todo merece presencia. No todo merece energía. Después de cierta edad, uno ya no pelea. Ya no trata de convencer a nadie. Ya no quiere tener razón. Lo que antes generaba discusión, ansiedad o necesidad de explicarse, ahora simplemente se deja ir. En silencio. Las personas mayores más sabias no hacen escándalo cuando eliminan algo de su vida. Solo desaparecen de donde ya no necesitan estar. Y si te has sentido cansado de repetir, de tolerar, de cargar lo que no te corresponde, este video puede darte la claridad que estás buscando. Te mostraré 10 cosas que los mayores verdaderamente sabios eliminan de su vida sin drama y sin ruido. Algunas son visibles, otras profundamente internas. Pero todas tienen algo en común. Te devuelven la paz que habías perdido. Quédate hasta el final, porque la última no se ve. Pero cuando desaparece, todo lo demás empieza a ordenarse solo. Número 1. La necesidad de convencer a los demás. Una de las primeras cosas que una persona verdaderamente sabia elimina de su vida es la necesidad de convencer a los demás. Y no porque haya dejado de tener ideas claras, valores fuertes o una visión propia, sino porque ha entendido algo profundo. Quien no quiere entender, no entenderá por más que le expliques 1000 veces. Cuando eres más joven, sientes la urgencia de justificarte. Quieres que los demás comprendan tu punto, acepten tu decisión, aprueben tu forma de ser. Te desgastas en discusiones, te duele el rechazo, te inquieta el juicio ajeno. Pero llega un momento, sobre todo después de los 60, en que comprendes que el respeto no se exige con argumentos, se impone con presencia, y que el silencio muchas veces comunica mucho más que una discusión interminable. Hazte estas preguntas. ¿Te has encontrado explicando tu punto de vista a personas que solo quieren llevarte la contraria? ¿Has sentido frustración por no ser comprendido, aunque hables con claridad? ¿Te cuesta aceptar que no todos están listos para escucharte y que eso no es tu responsabilidad? Cuando eliminas la necesidad de convencer, recuperas tu energía, dejas de hablarle a paredes, dejas de rogar reconocimiento y comienzas a vivir desde un lugar más tranquilo, más firme, más digno. No se trata de callar para siempre, se trata de hablar solo cuando vale la pena. Y saber cuándo la mejor respuesta es no dar ninguna. Una persona sabia no entra en cada discusión, no busca ganar debates, no corre detrás de la validación, solo dice lo que tiene que decir, una vez. Y si no lo reciben, sigue su camino sin rencor, pero con claridad. Recuerda, no estás aquí para convencer a quien ya decidió no escucharte. Estás aquí para vivir en coherencia contigo mismo. Y eso, en silencio, es mucho más poderoso que cualquier palabra. Número 2. Las relaciones que drenan en lugar de nutrir. Con el paso de los años, algo cambia profundamente en la forma en que miras tus vínculos. Ya no estás para relaciones a medias. Ya no estás para personas que solo se acercan cuando les conviene, que te buscan para descargar sus problemas, pero desaparecen cuando tú necesitas una palabra. Ya no estás para ser la fuente de los demás, mientras tú te vacías por dentro. Una persona mayor y sabia entiende que hay lazos que, en vez de sostener, agotan, y que seguir insistiendo en mantenerlos solo por costumbre, culpa o miedo a estar solo, es una forma lenta de traicionarse a sí mismo. Hazte estas preguntas. ¿Hay personas que, cada vez que aparecen, te dejan más cansado que antes? ¿Te encuentras justificando constantemente comportamientos irrespetuosos solo para mantener la paz? ¿Sientes que das mucho más de lo que recibes y que aún así nunca es suficiente? Cuando reconoces que un vínculo te está drenando, la persona sabia no hace drama, no acusa, no discute, simplemente se aleja, en silencio, se retira de la energía que ya no le hace bien. Deja de invertir tiempo, emoción y pensamiento en quien ha demostrado no saber cuidar esa conexión.
Y no lo hace desde la rabia, lo hace desde el amor propio. La soledad elegida, en paz, es mucho más saludable que la compañía forzada, en tensión. Y cuando sueltas ese peso, abres espacio para relaciones nuevas, más recíprocas, más auténticas. Las personas sabias no se rodean de muchos, se rodean de pocos, pero verdaderos. Recuerda, una relación que te desgasta no es un hogar emocional. Es una deuda constante que nunca se paga. Y cuando eliges soltarla, no pierdes, te liberas. Número 3. La necesidad de tener siempre la razón. Cuando uno es joven, siente que necesita demostrar. Demostrar que sabe. Demostrar que tiene la razón. Demostrar que su forma de ver el mundo es la correcta. Pero con el paso del tiempo, esa necesidad se desgasta y finalmente desaparece. Una persona mayor y verdaderamente sabia ya no busca ganar discusiones, porque ha entendido que, muchas veces, tener razón no sirve de nada si eso te cuesta la paz. Hazte estas preguntas. ¿Te has encontrado discutiendo por cosas que, en el fondo, no cambian nada? ¿Has sentido que al final, aunque ganes, te sientes más agotado que satisfecho? ¿Has comprobado que muchas personas prefieren tener la última palabra, incluso cuando están equivocadas? La sabiduría no está en corregir todo el tiempo, está en saber cuándo hablar y cuándo soltar. Está en comprender que cada uno está en su propio proceso y que muchas veces el otro ni siquiera está preparado para ver lo que tú ya entendiste hace años. Las personas sabias escuchan más y opinan menos. No porque no tengan qué decir, sino porque han aprendido que el silencio bien elegido protege la energía, evita el desgaste y deja que el tiempo ponga las cosas en su sitio. No necesitas convencer a nadie, no necesitas ganar debates, no necesitas tener razón. Necesitas estar en paz contigo mismo. Y cuando eliges no responder, no es porque te falten argumentos, es porque tienes claridad de lo que realmente vale tu atención. Dejas de interrumpir, dejas de pelear por detalles, dejas de querer tener la última palabra, porque sabes que al final, la vida se encarga de mostrar la verdad. Recuerda, tener razón no siempre vale lo que cuesta. La paz no se logra ganando, sino soltando. Quien sabe esto, ya entendió más que muchos. Número 4. El miedo a decepcionar a los demás. Durante buena parte de la vida, muchas personas viven tratando de agradar. Dicen sí cuando quieren decir no. Se esfuerzan en cumplir expectativas ajenas. Se callan lo que sienten para no incomodar. Y poco a poco, sin darse cuenta, se alejan de sí mismas por miedo a decepcionar a los demás. Pero llega un momento, generalmente después de los 60, en que ese miedo empieza a pesar. Y la persona sabia toma una decisión silenciosa y poderosa. Deja de vivir para los otros y empieza a hacerse fiel a sí misma. Hazte estas preguntas. ¿Has aceptado compromisos por culpa, aunque no querías estar ahí? ¿Has sentido que debes justificar tus elecciones para que no te juzguen? ¿Te incomoda más defraudar a otros que traicionarte a ti mismo? El miedo a decepcionar nace de una creencia falsa, que tu valor depende de lo que otros esperan de ti. Pero la verdad es otra. Tu valor no cambia porque alguien no entienda tus límites, tus tiempos o tus elecciones. Las personas sabias entienden que decepcionar a alguien no significa haber hecho algo malo. Significa simplemente haber puesto una frontera donde antes había entrega total. Y eso, aunque moleste a otros, es necesario. Dejar este miedo atrás no te hace frío, te hace claro, te permite actuar con autenticidad, decir lo que piensas, retirarte cuando algo ya no te hace bien, sin necesidad de dar explicaciones eternas, porque tú ya diste, ya ofreciste, ya cediste muchas veces, y ahora es momento de vivir sin cargar con el deber de complacer a todos. Recuerda, quien se decepciona porque decidiste cuidarte, nunca te quiso desde el amor, te quiso desde la conveniencia. Y cuando sueltas ese miedo, descubres algo valioso, que decepcionar a otros no duele tanto, como decepcionarte a ti mismo por seguir en silencio. Número 5.
La costumbre de guardar todo, incluso lo que ya no necesitas. Durante muchos años acumular cosas fue una forma de protegerse. Guardar por si acaso. No tirar porque algún día puede servir. Conservar objetos que ya no usas, pero que simbolizan recuerdos, afectos, etapas. Pero con el paso del tiempo, esa acumulación empieza a pesar. No solo físicamente, llenando cajones, estantes y armarios, sino mental y emocionalmente. Una persona mayor y sabia empieza a soltar, no porque no valore lo vivido, sino porque ha entendido algo esencial. El espacio que liberas fuera, también lo liberas dentro. Hazte estas preguntas. ¿Tienes cosas guardadas que no has tocado en años? ¿Hay objetos rotos, viejos o sin función que siguen ocupando lugar? ¿Sientes que tu casa y tu mente están más llenas de lo que necesitas realmente? Cuando guardas todo, sin criterio, vives rodeado de pasado, y eso impide que lo nuevo tenga lugar. Soltar no significa olvidar, no significa borrar la historia, significa honrarla y dejar espacio para el presente. Las personas sabias no cargan con lo que ya no vibra con su etapa actual. Se despiden de lo que ya cumplió su ciclo. Donan, limpian, tiran o regalan, y lo hacen en silencio, sin ritual ni explicación, porque entienden que el desapego es también una forma de libertad. Cuando vacías una caja, organizas un cajón o limpias un rincón, algo cambia en ti. La ligereza se siente en el aire, en el ánimo, en la mirada, y descubres que no necesitas tantas cosas para vivir con plenitud. Recuerda, guardar por miedo te encierra, guardar con conciencia te libera, y al final, no es lo que tienes lo que te da seguridad, es lo que decides dejar ir, sin perderte a ti en el intento. Número 6. El hábito de hablar de todo, incluso cuando no hace falta. Hablar es un acto humano. Nos conecta, nos alivia, nos permite expresar lo que sentimos, pero también puede convertirse, sin que lo notemos, en una trampa emocional, especialmente cuando sentimos la necesidad de opinar sobre todo, explicar cada decisión, corregir cada error, llenar cada silencio. Una persona mayor y verdaderamente sabia comprende que no todo necesita ser dicho, que hay momentos en los que guardar silencio es más sabio que imponer una palabra. Hazte estas preguntas. ¿Sientes la necesidad de dar tu punto de vista incluso cuando nadie lo pidió? ¿Te cuesta quedarte en silencio cuando algo no te parece? ¿Has terminado discusiones que no llevan a ningún lado, solo por decir lo que piensas? Con el tiempo aprendes que hablar sin medida agota, no convence, no libera, y que el silencio bien usado no es omisión, es poder. Cuando eliges no hablar, no es porque no sepas qué decir, es porque ya no necesitas demostrar nada con tus palabras. El sabio se retira de ciertas conversaciones porque entiende que hablar sería perder energía. Observa más, escucha más, y cuando habla, lo hace desde la intención, no desde el impulso. Aprende a detectar esas situaciones donde hablar es solo un hábito automático. A veces el otro no está preparado para escuchar. A veces, lo que dices ya lo dijiste muchas veces. Y otras veces, simplemente, no hace falta decir nada. Recuerda, no todo lo que piensas merece ser compartido. Y no todo lo que ves necesita tu comentario. El silencio elegido no es ausencia, es madurez. Y cuando dejas de hablar por hablar, descubres algo hermoso, que también puedes comunicarte con la mirada, con tu actitud, con tu distancia, y con la paz de saber que tu presencia ya dice lo esencial. Número 7. La culpa por priorizarse a uno mismo. Durante gran parte de la vida, muchos viven poniendo a los demás primero. Primero los hijos, luego la pareja, la familia, el trabajo, las obligaciones, y uno se queda siempre para el final, cuando queda tiempo, cuando queda energía. Pero con los años, una persona sabia entiende algo fundamental. Si tú no te cuidas, nadie lo hará por ti. Y es ahí donde toma una decisión silenciosa pero poderosa. Elimina la culpa por priorizarse. Hazte estas preguntas. ¿Te sientes egoísta por decir no a un pedido que te desgasta?
¿Te cuesta darte un gusto si sabes que otros están en una situación difícil? ¿Te postergas constantemente porque crees que no es tan importante? La culpa nace de una creencia equivocada, que cuidarse a uno mismo es dejar de cuidar a los demás. Pero la verdad es otra. Solo puedes dar desde lo que tienes. Y si tú estás vacío, lo que ofreces también lo estará. Una persona sabia aprende a decir no sin justificarse, a elegir el descanso cuando el cuerpo lo pide, a dejar de cargar con problemas ajenos que no puede resolver, y a entender que priorizarse no es alejarse de los otros, es acercarse a uno mismo. Ese no a tiempo evita resentimientos. Ese momento a solas previene el agotamiento. Esa decisión tomada con calma te devuelve a tu centro. La culpa se disuelve cuando comprendes que tu bienestar también importa, que tu voz, tus tiempos, tus gustos, tus límites son parte de tu dignidad. Y cuanto más fiel eres contigo, más auténtico es todo lo que entregas. Recuerda, priorizarte no es un acto de egoísmo, es un acto de respeto hacia la única persona con la que estarás toda tu vida, tú. Y cuando eliminas esa culpa, recuperas algo que no tiene precio, la libertad de vivir desde tu verdad. Número 8. El apego a lo que ya cambió y no volverá a ser como antes. Una de las cargas más pesadas que una persona puede llevar en la vejez no es el cuerpo, es la nostalgia mal digerida, ese apego invisible a lo que ya pasó, a lo que ya no está, a lo que fue bueno, pero ya no volverá. Recordar no es el problema. El problema es vivir atado al recuerdo como si fuera el único lugar donde fuiste feliz. Una persona sabia no niega el pasado, lo honra, lo agradece y luego lo suelta, porque entiende que aferrarse a lo que ya cambió es una forma silenciosa de estancarse. Hazte estas preguntas. ¿Sigues esperando que las cosas sean como antes? ¿Comparas todo con una etapa pasada idealizada? ¿Te resistes a aceptar que hay cosas que ya no encajan en tu vida actual? El apego a lo que fue puede disfrazarse de fidelidad, pero muchas veces es solo miedo. Miedo al vacío, miedo a lo nuevo, miedo a no saber quién eres sin ese rol, esa rutina, esa persona o ese lugar. Pero cuando sueltas, no estás abandonando tu historia, estás dándote permiso para seguir escribiéndola. La vida cambia, los ciclos terminan, las personas se van, el cuerpo ya no responde igual, y todo eso duele, pero también abre la puerta a algo nuevo, más leve, más verdadero. La persona sabia elige soltar en silencio, sin resentimiento, sin drama, solo con la calma de quien sabe que cada etapa trae su propio valor, si uno está dispuesto a vivirla. Recuerda, no puedes avanzar mirando solo por el retrovisor, y lo que viene también merece tu atención. Cuando eliminas el apego a lo que ya cambió, algo dentro de ti se libera, y en ese espacio vacío, comienza una nueva paz. Número 9. La urgencia de responder a todo y a todos. Vivimos en una época donde todo parece urgente. Un mensaje que entra, una llamada que suena, una pregunta que espera respuesta inmediata. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que vive reaccionando, en lugar de eligiendo. Pero una persona mayor y sabia ya no corre detrás de todo. Ya no siente que debe estar disponible todo el tiempo. Y mucho menos, se siente culpable por no contestar de inmediato, porque ha entendido que estar siempre para todos es una forma lenta de desaparecer para uno mismo. Hazte estas preguntas. ¿Te sientes presionado a responder mensajes aunque no tengas energía? ¿Sientes que decepcionas si no contestas rápido? ¿Te molesta el silencio o te alivia? Responder es un acto. Elegir cuándo, cómo y si quieres responder es poder. Una persona sabia elimina la urgencia de estar disponible las 24 horas del día, no por falta de cariño, sino por respeto a sus propios ritmos. No responde desde el impulso. No se siente obligado a contestar todo. Sabe que muchas cosas pueden esperar, y otras ni siquiera merecen respuesta. Porque con el tiempo, descubres que la paz vale más que la inmediatez, y que quien realmente te valora puede esperar. Cuando eliges no responder de inmediato,
recuperas espacio mental, recuperas control y sobre todo recuperas la calma de no vivir atrapado en lo externo. La persona sabia responde desde el silencio interior, desde la calma, desde la claridad. Y si algo no merece respuesta, simplemente lo deja ir, sin explicar, sin justificar. Solo sigue adelante con la serenidad de quien sabe que no todo lo que suena merece tu atención. Recuerda, no estás aquí para estar disponible siempre. Estás aquí para vivir con intención, y eso también se decide en cuándo eliges callar. Número 10. El deseo de tener el control de todo. Uno de los últimos apegos que una persona verdaderamente sabia decide soltar, y quizás el más difícil de todos, es la necesidad de tener el control. Control de las personas, de los resultados, de lo que otros hacen o dejan de hacer, de lo que podría pasar, de lo que debería haber pasado. Porque con el tiempo, aprendes que controlarlo todo no es vivir, es resistirse a la vida. Y resistirse agota. La persona sabia no deja de hacer lo que está en sus manos, pero aprende a aceptar lo que no puede cambiar, sin pelear, sin forzar, sin aferrarse. Hazte estas preguntas. ¿Te cuesta aceptar que las personas no siempre actúan como tú esperas? ¿Sufres por lo que aún no pasó, pero ya estás tratando de anticipar? ¿Te frustras cuando la vida no sigue el guión que tenías en mente? El deseo de control es un intento inconsciente de protegerse del dolor, pero paradójicamente, cuanto más intentas controlar, más sufres. Una persona sabia observa, actúa con responsabilidad y luego suelta. Entiende que el mundo no se acomoda a su voluntad, que los demás tienen sus propios caminos, que el cuerpo cambia, que la vida trae imprevistos y que, aún así, todo puede seguir en orden, aunque no sea el orden que tú habías planeado. Soltar el control no es rendirse, es confiar. Es decir, hice mi parte, ahora dejo que la vida haga la suya. Y esa entrega, tranquila, sin lucha, es uno de los signos más profundos de sabiduría. Recuerda, el agua fluye porque no intenta sujetarlo todo. Y la vida también. Cuando dejas de controlar, descubres algo precioso. El mundo sigue girando, las cosas encuentran su lugar, y tú, finalmente, puedes respirar más profundo. Con el paso de los años, uno aprende que la verdadera sabiduría no está en acumular, sino en soltar. Soltar la necesidad de tener razón, soltar la urgencia de complacer, soltar lo que pesa, lo que cansa, lo que ya no tiene lugar. Las personas sabias no hacen ruido cuando cambian. No anuncian cuando se retiran, no explican por qué se alejan. Simplemente lo hacen, en silencio, con paz, con decisión, porque han entendido que la calma no se encuentra afuera, se construye dentro, y para eso hay que hacer espacio. Espacio para respirar, espacio para sentir, espacio para vivir con ligereza, dignidad y sentido. Si algo de todo esto resonó contigo, no lo ignores. Tal vez haya llegado el momento de dejar ir, no por rencor, no por derrota, sino por sabiduría. Porque cuando sueltas lo que ya no eres, te reencuentras con quien siempre fuiste.